Para finalizar, todo el bloque del hombro, lo que hemos tratado es de, en una charla, hacer un resumen de lo que podría suponer la ecografía actualmente en la ayuda al propio tratamiento. Es decir, no vamos a tocar, probablemente lo toquemos el año que viene, pues un tema que es también muy importante, el hombro posoperatorio. Es decir, probablemente la ecografía en todo lo que es el posoperatorio, especialmente el quirúrgico con implantes, nos aporta muchísimo. No vamos a tocar eso hoy porque realmente ya si no, no podíamos ya abarcar todo. Pero sí hemos querido hacer esta charla de dónde está la ecografía hoy en día desde el punto de vista de ayuda, tanto al tratamiento como al posible pronóstico, porque es probablemente el elemento más importante de la ecografía en la actualidad. Silvia. Bueno, pues vamos a intentar responder a todas estas preguntas, ¿no? ¿Para qué sirve realmente la ecografía del hombro? ¿Se puede realizar un pronóstico en función del aspecto ecográfico? ¿Puedo plantearme un tratamiento diferenciado según el resultado del estudio dinámico? Y puedo diferenciar el tratamiento de las lesiones del hombro en función de los hallazgos ecográficos. Entonces, ¿para qué sirve la ecografía en el hombro? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer un buen diagnóstico del dolor de hombro. Sin un buen diagnóstico no vamos a poder hacer un buen tratamiento. Entonces, eso es básico, fundamental. Tenemos que excluir otras posibilidades diagnósticas. Sobre todo en el caso de las roturas del manguito de los rotadores, vamos a realizar estudios prequirúrgicos, vamos a ver qué es lo que tenemos que valorar en un estudio prequirúrgico, los estudios dinámicos del manguito de los rotadores, vamos a ver qué es lo que tenemos que ver y decir en el caso de la patología del tendón largo del bíceps. No hay mucho que decir en la ecografía, guía para procedimientos intervencionistas. Como de esto hay seminarios después, pues nos vamos a centrar sobre todo en el diagnóstico. Y luego, bueno, tampoco vamos a hablar de los controles posoperatorios. Bueno, ¿para qué vale la ecografía en el hombro? Bueno, pues aquí tenéis un consenso Delphi que se hizo en el 2012, un grupo de expertos de músculo esquelético, radiólogos, se juntaron y entonces hicieron como una revisión de muchísimos artículos divididos en 6 áreas anatómicas: hombro, codo, muñeca, mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Y entonces vieron para qué es lo que vale la ecografía. Fijaros, radiólogos con más de 7 años de experiencia en ecografía de músculo esquelético. Entonces, en el grado 0, la ecografía no está indicada para la patología del hombro. El grado 1, la ecografía solo se le realiza si no podemos hacer otras técnicas de imagen, como el TAC o la resonancia magnética. Grado 2, la eco vale lo mismo, igual que la resonancia. Y el grado 3, la eco es la técnica de elección para la patología del para la patología del hombro. 3. La eco es de elección para el estudio de las bursitis, de los derrames, en el caso de la artritis séptica, roturas completas del manguito de los rotadores, tendinopatías calcificantes y luego la patología del tendón largo del bíceps, ¿no? Las roturas y las luxaciones. 2. Igual que la resonancia magnética, podemos hacer ecografía o resonancia magnética, roturas parciales del manguito rotador, hombro posquirúrgico, tendón largo del bíceps, las tendinopatías. Se incluye aquí las osteoartritis de la articulación acromioclavicular, de la esternoclavicular, las fracturas ocultas no desplazadas de las tuberosidades y luego el atrapamiento del nervio supraescapular. No vale la ecografía, ¿no? Hay que hacer otras técnicas de imagen. Capsulitis adhesiva, pero fijaros en el paciente, para ver luego la patología de la articulación glenumeral y pues para trastornos, el síndrome de Parsonage-Turner. Y luego, mejor otras técnicas de imagen, atrofia de la musculatura del manguito rotador. Esto lo vamos a poner también entre interrogantes, porque todo esto es del 2012, y entonces estamos ya en el 2017, ¿no? Hemos evolucionado. La presencia de cuerpos libres y luego para el síndrome del espacio cuadrilátero y del estrecho cervicotorácico. Entonces, en la ecografía, fijaros, bursitis, derrame, roturas completas del manguito, tendinopatías calcificantes y la patología del tendón largo del bíceps. Y no vale capsulitis, patología de la articulación glenumeral, en las zonas como del labrum. Hay un montonazo de algoritmos diagnósticos en la patología del manguito de los rotadores. Yo os pongo aquí uno que, también un consenso que se hizo en el 2013 como de los radiólogos de músculo esquelético. Entonces, ante un dolor de hombro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues, a ver. Si hay antecedente traumático o el paciente tiene más de 40 años, lo primero que tenemos que hacer es una radiografía. ¿Vale? Si el paciente tiene menos de 40 años y no hay antecedente traumático, podemos hacer primero una ecografía, aunque a mí personalmente me gusta tener antes una radiografía. Y luego, cuando sospechamos patología de la articulación o del labrum, inestabilidades, lo que tenemos que hacer directamente es una resonancia o una artroresonancia. Algunas veces ya con la radiografía vamos a hacer el diagnóstico. Fijaros, fracturas, calcificaciones, artropatía. Aquí el diagnóstico ya está hecho. Podemos completarlo si queréis con ecografía o no, pero el diagnóstico está hecho.
¿no? Y de aquí ya pues iría como al tratamiento. Que con la radiografía no nos llega, entonces es cuando tendríamos que hacer la ecografía. Y si la ecografía no nos llega para hacer el diagnóstico o necesitamos saber algo más que no nos dice la ecografía, pues entonces lo que tenemos que hacer es una resonancia. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que hay que hacer es explorar bien al paciente, buena historia clínica y maniobras de exploración. Con esto tenemos una sospecha diagnóstica y con esto pues vamos a pedir una prueba de imagen, ¿no? La placa simple, la eco o la resoartroresonancia, ¿no? Pues para ver si nos apoya o no, o excluye el diagnóstico o la sospecha clínica. Entonces podemos hacer una ecografía, que con la ecografía llegamos al diagnóstico, buen diagnóstico, tratamiento será efectivo. Que no, entonces otras pruebas complementarias. Y si estamos haciendo una ecografía y no tenemos mucha experiencia, pues mandársela a alguien que tenga, ¿no? Sobre todo si estamos empezando, bueno, pues valoración pues, por alguien que sepa más. ¿Cuándo es suficiente la ecografía? Pues en aquellas patologías en las que, con lo que nosotros digamos, ya vamos a hacer un tratamiento. Fijaros, en la luxación del tendón largo del bíceps, esto se ve muy bien con la ecografía, tratamiento quirúrgico, no necesitamos más. Y en el caso de, pues, por ejemplo, las tendinosis o tendinopatías del manguito rotador, las tendinopatías calcificantes, vamos a obviar el intervencionismo, o las pequeñas roturas del manguito, o roturas del tendón largo del bíceps, o fracturas, ¿no? Ocultas o desplazadas, que van a recibir tratamiento conservador, tampoco necesitamos hacer más pruebas de imagen. ¿Cuándo vamos a necesitar, en vez de ecografía, completarla con otras, con la resonancia? Bueno, pues en aquellas en las que necesitamos saber algo más, sobre todo pues para un tratamiento quirúrgico. De elección en la patología de la articulación glenohumeral y de la acromioclavicular. Y para los tumores, ¿no? Tumores de partes blandas en los óseos. Entre interrogantes he puesto las roturas del manguito de los rotadores y los atrapamientos nerviosos, porque, pues, por ejemplo, los gangliones ya los podemos ver y tratar. Pasa que hay atrapamientos nerviosos que no nos van a dar... no vamos a tener causa, entonces sí vamos a necesitar una resonancia. Y luego en las roturas del manguito de los rotadores, pues porque algunas veces vamos a necesitar alguna información más. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que valorar en la rotura del manguito de rotador cuando vamos a planificar un tratamiento quirúrgico? Bueno, pues primero decir si hay rotura o no, tamaño y forma de la rotura, qué tendón o tendones están afectados y luego la valoración de los vientres musculares. Bueno, ya no hablamos más. Diferencia roturas de grosor parcial y completo, bursales, articulares, intrasustancia, roturas de grosor completo, fijaros el eje corto, el eje largo, llegando hasta el intervalo rotador, no hay cable, y roturas completas, ¿no? De grosor y de anchura completa. Bueno, tenemos que valorar el tamaño de la rotura porque tiene implicaciones en la cirugía y en el pronóstico. Fallos en la reparación artroscópica, roturas que sean mayores de 2 centímetros, que midan más de 15 milímetros, es decir, que afectan ya supra-infra, ¿no? Afectan al infraespinoso. Y luego atrofias musculares van a tener mal resultado en la reparación artroscópica. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tenemos que decir en el caso de las roturas del manguito rotador? Bueno, pues tenemos que decir el tendón o tendón que están afectados, supra, infra, subescapular, etcétera. Tamaño de la rotura, acordaros siempre en el eje corto y valorando la distancia al tendón largo del bíceps. Y la retracción, la valoración, tenemos que hacer la medida en el eje longitudinal. Y en el caso de las roturas de grosor parcial, lo mismo, pero decir si el tendón está afectado más o menos del 50%. Muy importante decir la calidad del tendón, porque en las roturas de grosor parcial o de grosor completo menores de 1 centímetro, la calidad, o sea, si el tendón es malo, también la reparación no va a ir bien. Esto se puede ver muy bien con la artroscopia, pero también lo podemos decir con la ecografía, ¿no? Esto lo podemos añadir en los informes. Tenemos que decir la forma de la rotura, porque también va a cambiar la cirugía, ¿no? Y también el pronóstico, ¿no? Decir, pues si tiene forma de semiluna, es más ancha que larga, longitudinal es más larga que ancha, y luego la masiva, pues es igual de larga que ancha y mide más de 2 centímetros. Y luego, pues eso, acordaros de valorar pues la tendinosis. Fijaros, una rotura de grosor completo y este tendón, pues es que ya está muy degenerado. Tenemos que valorar también, nosotros antes nos pedían resonancias para valorar solo la atrofia muscular. Esto se puede valorar también perfectamente con la ecografía, ¿no? Tiene un importante factor pronóstico. Cuanto mayor sea la atrofia, pues peor, más cronicidad y peor resultado. La clasificación que se utiliza es la de Boutalier, que se describió primero para el TAC, después para la reso y ahora se ha descrito también para la ecografía. Entonces, en la ecografía lo que tenemos que valorar es cómo está el vientre muscular comparado con otros vientres musculares. En el caso del supraespinoso lo vamos a comparar con el trapecio. Nos tenemos que fijar en la aponeurosis, en el tendón central, y tenemos que ver pues muy bien este patrón multipenato, ¿no? Todos los tractos conectivos. Acordaros, el supraespinoso lo vamos a comparar con el trapecio, fijaros, un supraespinoso atrófico. Cuando está muy atrófico, la grasa que ocupa la fosa supraespinosa se puede hipertrofiar, la grasa es hipo. El músculo es hipo, entonces no confundáis atrofias parciales con atrofias completas con la grasa hipertrofiada, ¿vale? Esto es un fallo que a veces se tiene al valorar la atrofia muscular.
Y luego, en el caso del infraespinoso, pues lo podemos valorar con el redondo menor o bien con el deltoides por encima, ¿no? Fijaros, el infraespinoso y el redondo menor, y este infraespinoso que está atrofiado, cuando se atrofia, el redondo menor se hipertrofia. Entonces, ojo con cuando hagáis como los cortes transversales, lo que es el infra y lo que es el redondo, no confundáis el redondo con el infra, ¿eh? Bueno, la clasificación de Gutalier, bueno, pues ya eso se aplicó a la RESO, pero bueno, lo que nos interesa es la ecográfica. Entonces hay una clasificación de Wald del 2012 que en vez de 4 grados, pues da como 3 grados. Pero bueno, en función pues de si vemos bien en la poneurosis intratendinosa, si el músculo está más ecogénico, vemos bien pérdida del patrón multipenato, pero bueno, así, resumiéndola. Grado 0, vamos a ver, fenomenal, como toda, en este caso, pues el supraespinoso, toda la fosa supraespinosa está ocupada por el músculo, y aquí tenéis el músculo trapecio. En el eje corto, fijaros la poneurosis, y en el eje largo. Y luego ya tenemos pues el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4, que es el mismo que el de Gutalier. Entonces, en el grado 1 pues no vamos a ver muchas diferencias, vamos a ver una pérdida de volumen y vamos a ver pues cómo se empieza a hipertrofiar un poquito aquí la grasa, en este caso ecogénica. En el grado 2 vemos como el tendón, el músculo, aparece un poquito más ecogénico, pero todavía somos capaces de ver los patrones, ¿no? El patrón multipenato, estos tractos. En el grado 3 y en el grado 4 pues vamos a ver cómo el vientre muscular ya aparece marcadamente disminuido de tamaño y muy ecogénico, no somos capaces ya casi de diferenciar los tractos. Vale, grado 1 y grado 2 son reversibles, grado 3 y grado 4 son irreversibles. Esto indica cronicidad, implicaciones pronósticas. Músculo muy atrofiado, mal resultado quirúrgico en general, ¿eh? Vale, y algunas veces, ¿qué es lo que decía Joaquín? Es que algunas veces solo tenemos que ver al paciente. Fijaros, este es un paciente, atrofia del supra, atrofia del infra. Y recordar que esta clasificación vale para el supra, para el infra, para el redondo nada, porque no, el redondo es muy raro que se rompa. Supra-infra. No vale para el subescapular, porque el subescapular queda oculto al estudio ecográfico y además, como la inserción muscular suele conservarse, tampoco tiene tanta retracción con atrofia. Entonces, esto para el supra, para el infra, no para el subescapular. Entonces, en realidad, ¿para qué nos sirve la ecografía? Nos sirve especialmente para determinar si hay una probabilidad de buen pronóstico desde el punto de vista del tratamiento y especialmente para definir el pronóstico. Dentro de lo que es la evaluación prequirúrgica clínica, no cabe duda que desde el punto de vista de la edad es muy importante el asociarlo con los pacientes jóvenes. Otro día tuve yo uno con una rotura completa de 30 y pico años, que realmente te sorprende desde el punto de vista funcional, pero son pacientes que generalmente responden o que deben responder más a tratamiento quirúrgico. Factores clínicos muy importantes si el paciente tiene una capacidad de movimiento preparatorio y cuál es, porque es que en algunos casos incluso hay que hacer cierta indicación de rehabilitación previa a la propia intervención, especialmente valorar el grado de actividad deportiva. Factores relacionados con la integridad del manguito, que al final va a ser el resumen de toda esta charla, es decir, las roturas pequeñas son más sencillas de tratar y podemos diagnosticarlas desde el punto de vista ecográfico de manera sencilla. La infiltración grasa, porque son los factores probablemente pronósticos más importantes desde el punto de vista morfológico y estructural del propio manguito, y que no haya afectación de varios tendones, porque en estos casos incluso ya discutiremos incluso la técnica quirúrgica. Y por otro lado, aquellos factores relacionados con la técnica quirúrgica, si va a ser un procedimiento aislado, vamos a necesitar varios procedimientos. Entonces, desde el punto de vista del manguito, hay que entenderlo siempre desde un punto de vista enormemente multifactorial. Tenemos que valorar especialmente la edad, y yo creo que probablemente sea el elemento más importante. Los 60 años es un límite importante desde el punto de vista de edad, desde el punto de vista más de pronóstico que de tratamiento. El dolor que suponga, no vamos a operar lógicamente en ningún hombro que no duela. El déficit funcional que produce, el tamaño y la localización de la rotura, esto es muy importante y esto no lo puede aportar la propia ecografía, incluso a veces más que la propia resonancia, y el tipo de rotura, si la rotura es degenerativa o traumática. No es muy fácil diferenciarlo a nivel ecográfico, es más fácil diferenciarlo probablemente a nivel clínico, siempre que el paciente pues sea consecuente y no nos quiera engañar desde el punto de vista entrecomillado. Tratamiento conservado, ¿qué tipo de tratamientos tenemos? Pues lógicamente la modificación de la actividad, esto es muy importante en la patología laboral, los antiinflamatorios, ¿qué hacen? No hacen. El tratamiento del dolor, especialmente con fisioterapia e infiltraciones de esteroides. Aquí la infiltración de esteroides, la ecografía nos puede aportar
porque lo primero que vamos a ver es si tenemos una rotura o no tenemos una rotura. Realmente realizar una infiltración de corticoide ante un proceso roto está degenerando los bordes que no lo están y puede coadyuvar a producir un agravamiento desde el punto de vista del tamaño de la lesión, con lo cual ya solo el hecho de saber si está roto o no está roto nos va a permitir ser más agresivos o menos agresivos, incluso con la medicación que vayamos a utilizar. Y por último, desde el punto de vista de lo que disponemos hoy en día, desde el punto de vista quirúrgico, lógicamente, o bien desbridar en el caso de roturas pequeñas, la descompresión subacromial que hemos comentado antes, aunque la indicación se ha ido disminuyendo desde el punto de vista de los últimos años, precisamente porque antes todo era el desgaste subacromial, hoy en día tendemos más a buscar precisamente el concepto de la reparación del manguito rotador, porque probablemente los resultados son mucho mejores, sobre todo si se hace bien. Entonces, desde el punto de vista de bloques, tratamiento quirúrgico principalmente en procesos traumáticos, lógicamente en la edad, generalmente siempre antes de los 50-55 años tendemos a ser más agresivos con el tratamiento quirúrgico, lógicamente cuando no tiene un tratamiento de respuesta en función de los meses. Si la rotura es traumática, si son jóvenes, pues no esperaremos tanto tiempo. Si es una persona más anciana que evoluciona relativamente bien, pues podemos prolongar algo más. Yo creo que no son tiempos estáticos. Y por otro lado, la rotura que sea sintomática, aunque esto debe ser obligatorio en los dos, lógicamente. Y nos quedaremos con aquellos procesos no traumáticos. Cuando el tamaño del grosor del tendón afecte al menos del 50%, podemos tender hacia un tratamiento conservador y hacer una evolución y una valoración en el tiempo del propio manguito con la propia ecografía, que es una herramienta perfecta para ir haciendo cada 3-6 meses un control en el peor de los casos. Cuando son atletas, generalmente tendemos a ser más quirúrgicos, lógicamente, ya con roturas pequeñas somos más quirúrgicos, y por otro lado, el tratamiento conservador más en roturas degenerativas crónicas, sobre todo cuando el hombro es no dominante o en personas de mayor edad. Factores que influyen en la cirugía yo creo que los conocemos, cierto tipo de enfermedades, la actividad física o laboral, cada vez es más agresivo el paciente en cuanto oye lo de roto, tiempo de rehabilitación es largo, aquí siempre hablamos de un resultado generalmente a los 4 o 5 meses después de un tratamiento quirúrgico, la forma de la rotura, no es lo mismo tratar una rotura en L que una rotura en C, que una rotura parcial, que una rotura de un tendón completo o varios, y lógicamente otro tipo de patologías como pueden ser las lesiones labrales o la inestabilidad. Pero de cualquier manera, probablemente los dos elementos que ya lo ha dicho Silvia es el porcentaje de rotura del tendón, cuando no es una rotura completa, si estamos hablando de cuánto del tendón se ha roto en lo que es la propia inserción, y especialmente de la calidad del tendón previo, y aquí sí que juega un factor importante el que no le pinchen según llega o no se haya pinchado según llega 3 o 4 veces con triancinolona o cualquier esteroide que pueda hacer que el tendón encima empeore su calidad. Lógicamente, cada vez somos más tendentes a operar esto, que es una rotura bursal, no llega a ser una rotura completa, que la podemos diagnosticar muy bien ecográficamente, porque si vemos no atravesamos, no llegamos a la articulación, tenemos toda la inserción, prácticamente todo, la inserción menos la parte más profunda, hace que no se produzca ninguna retracción porque el tendón no está desanclado completamente. Esto técnicamente, aunque hablamos cuando la rotura es pequeña de hacer un desbridamiento, pues si pasa por aquí un cirujano con cierta experiencia le va a poner un anclaje seguro, porque es técnicamente muy sencillo. Es decir, poner aquí un anclaje y cerrar esta línea y llevar el tendón a su sitio es hoy en día técnicamente muy sencillo. Si esta es una persona joven, vamos a tender lógicamente a operar a esta persona de cualquier manera. Si estimamos un poco en el 50%, probablemente tenderemos más al 40%, al 30% en el caso de que sea una persona más joven, y lo controlaremos en el caso de que sea una persona de mayor edad. En algunos casos, asociado a la acromioplastia, aquí sí que la resonancia nos podría aportar el morfotipo acromial para ver si coadyuvamos con una acromioplastia o no. Si es un acromion relativamente plano, le ponemos un anclaje, no hacemos nada más, realmente esa rotura, por ejemplo, anterior, no precisaría una acromioplastia acompañante. Las roturas articulares son más complicadas, porque realmente trabajar articularmente es muy complicado, con lo cual tendemos a hacer únicamente un desbridamiento o incluso una electrocoagulación en este tipo de roturas. Ya veis estos desflecamientos en la zona crescent, al lado del tendón del bíceps, es la zona más típica de desflecamientos. Aquí se puede hacer o bien una electrocoagulación, se puede hacer un desbridamiento, pero realmente hacer un tratamiento de esto no es sencillo, porque habría que hacer, que es lo que hacemos en casos
de roturas ya más amplias desde el punto de vista articular, que es convertirlas en roturas completas para poder acceder desde la parte superior y reanclar el tendón, con lo cual hay que tener cuidado. Si estamos hablando de una rotura pequeña, pues a lo mejor únicamente con la limpieza, el desviamiento es suficiente. Por eso tendemos a hacer estas roturas o esta ampliación de rotura a completa cuando la rotura es mayor de 2/3 y nos quedamos haciendo maniobras de menos agresividad cuando las roturas son pequeñas. Y por último, el concepto muy manido de la rotura intrasustancia. Esta no es fácil porque artroscópicamente, que es como la trataríamos, nadie operaría esto a cielo abierto, no es fácil de ver porque primero no sabes ni dónde está, no la ves ni por arriba ni por abajo, con lo cual estos conceptos y estas recomendaciones del Orthopedics del 2015 pues no son sencillas, porque claro, ampliar la rotura y repararla, pues imaginaros, primero hay que abrir para ver dónde está la rotura intrasustancial, cosa que ya es muy agresivo, y desbridarla, pues como no te metas en el medio y tengas una ecografía que te guíe, pues no es fácil de hacerlo. Tratamientos biológicos, aquí también hay otro mundo, estos son submundos en el hombro, ¿no? Trasplante de células madres, PRP, la mayor parte de los estudios se han hecho con PRPs. Desde el punto de vista del resumen, parece que el PRP actúa sobre todo desde el punto de vista más como analgésico, es decir, como efecto anestésico que como efecto reparador o regenerador. De cualquier manera, tanto PRPs como incluso hialurónico no tenemos mucha evidencia y realmente en los últimos estudios clínicos no hay una evidencia clara de su uso rutinario. Aquí hablábamos mucho del PRP. No es sencillo porque cuando hemos inyectado PRPs una rotura parcial, claro, a nadie le dice, oiga, quédese usted aquí para hacer aquí una regeneración. Claro, el PRP lo inyectas y en una bursa muy grande pues te dura, probablemente no llegue ni a la habitación el paciente cuando se lo has pinchado en una sala, antes de que el PRP pues difunda por todo. Por eso probablemente tenga más ese efecto analgésico que reparador. Roturas de grosor completo. Si nos fijamos en lo que dice la OMS en sus recomendaciones y en su consenso de hace ya algunos años optimizando el manejo de roturas de grosor completo, ya veis que desde no operativa, reparación parcial, reconstrucción o artroplastia, es decir, la prótesis generalmente inversa, aquí lo que más importancia le dan en estos momentos es al tamaño de la rotura, si es un tamaño relativamente grande, si es completa y especialmente si no hay una atrofia o si la atrofia es menor al 50%. Son probablemente los dos factores más importantes desde el punto de vista de la indicación, tamaño y atrofia desde el punto de vista grasa. Por eso, un paciente joven, que tenderemos lógicamente a no tener una atrofia importante, con una excelente capacidad de reparación y síntomas severos o cualquier sintomatología, generalmente tendemos a hacer una indicación claramente quirúrgica. Entonces, tratamiento conservador, desde el punto de vista de esta recomendación del Clinic Sports Medicine, en casos de tendinopatías, lógicamente, y en caso de roturas, siempre que las roturas sean pequeñas, las roturas menor de 1 centímetro y excepto las bursales grandes. Probablemente esto esté modificándose, es decir, esto probablemente se esté llevando a tamaños menores. Esta reparación técnicamente no es muy complicada. Podemos controlar la evolución, pero estamos hablando de un paciente joven, una rotura de un 50%, se tiende ya hoy en día a indicar la reparación, porque es fácil hacerlo, y es más fácil hacerlo en una lesión pequeña que ya cuando tiene consecuencias desde el punto de vista mayor, sobre todo si son dolorosas y duran más de 3-4 meses desde el punto de vista de dolor. ¿Cuándo hacemos un tratamiento quirúrgico inicial desde el punto de vista de recomendaciones de esta revista? Pues en principio en roturas agudas, ya lo hemos dicho, si son jóvenes más todavía, y en roturas de grosor completo. Si son pequeñas podemos tender a esperar, pero si es una rotura joven y estamos hablando de una rotura de grosor completo, el otro día, por ejemplo, primera evaluación de un paciente de 30 y pico años que tiene una sintomatología que le dura unos meses, prácticamente ya estás pidiendo una resonancia para contrastar la morfología acromial, ver si puede haber alguna atrofia y ahí directamente estás prácticamente haciendo la indicación quirúrgica. Y cuando no hacemos un tratamiento quirúrgico, no todo es reparable. Y por desgracia tenemos roturas en edades algo ya superiores, y especialmente cuando son de tamaño importante, con una retracción muy importante, con una atrofia muscular. Aquí tenemos un ejemplo, es decir, esta rotura, ya vemos lo que es la cabeza, este tendón tendría que llegar hasta aquí, que es el borde lateral de inserción de la tuberosidad mayor, y este tendón, por mucho que estiremos y tengamos a alguien estirando, no da. Y llega un momento que, salvo que hagamos una liberación completa,
estas roturas o roturas masivas en una atrofia grasa importante, pues a lo mejor ya no podemos ni operarlas, porque realmente ya no tenemos una solución desde el punto de vista reparativo. Nos teníamos que plantear en este tipo de casos incluso sustituciones de la propia articulación para intentar centrar el hombro, especialmente cuando está elevado, y para que tengamos la posibilidad de hacer, pues en estos casos, personas de 65 años, 70, tenderíamos a hacer ya incluso más una prótesis invertida para conseguir estabilizar el hombro en su posición y que el deltoide estire hacia arriba con la prótesis puesta. En definitiva, valoración prequirúrgica, ¿qué nos importa? Nos importa el espacio, nos importa cuál tendón o cuáles están afectados, si podemos orientar el tipo de rotura, dónde está la rotura, qué tamaño tiene la rotura, la atrofia, que es muy importante, que lo podemos ver muy bien por la ecografía. Insisto en la forma de la rotura si se puede y luego si tiene algún otro tipo de hallazgo asociado. Irreparabilidad, comentamos, rotura masiva, más de 1,5 tendón del manguito y con una infiltración grasa de más del 50%, especialmente si hay una elevación de la cabeza humeral. Mucho cuidado con este tipo de intervenciones porque generalmente pueden incluso desestabilizar más y especialmente más si se hacen a cielo abierto porque estás desestabilizando el deltoides, que es el único elemento que está tirando del hombro. Bueno, luego en la patología del tendón largo del bíceps, pues nosotros, bueno, podemos ver mucha patología. En el caso de las roturas tenemos que decir si la rotura es completa o si la rotura pues mide más del 25-50% del grosor, ¿no? Aquí tenéis como una rotura casi completa. Todavía, vamos, una rotura intrasustancia, pero que le quedan, afecta más del 50% del grosor. O, por ejemplo, pues aquí una luxación, ¿no? Valorar las inestabilidades, la estenostinovitis, si la rotura, si la luxación del tendón largo del bíceps va combinada o no con lesiones del tendón subescapular, y luego si tenemos dudas de que pueda haber lesiones SLAP, pues entonces lo tenemos que completar con la resonancia magnética, ¿no? Aquí tenéis roturas completas, pues lo que habíamos visto antes, ¿no? El badajo retraído en el eje largo, en el eje corto, o por ejemplo, pues aquí, ¿no? Como tenéis las luxaciones, el tendón largo del bíceps luxado y como, bueno, las luxaciones intermitentes, ¿no? Primero se subluxa la tuberosidad y luego se vuelve a meter. En definitiva, indicaciones de cirugía en tendón largo del bíceps, probablemente seamos mucho más agresivos que en la propia rotura o en la propia afectación del manguito, aunque suelen ir muy frecuentemente asociados. En la rotura, lógicamente, de grosor parcial, sobre todo, y esto es un diagnóstico de la resonancia porque lo veríamos a nivel intraarticular, aquí seríamos bastante quirúrgicos, muy quirúrgicos, y ya hemos dicho que no haría falta incluso ni una resonancia porque nos lo va a dar mejor la ecografía en casos de inestabilidad. En casos de inflamación ya nos está orientando, si no es un derrame y es una inflamación y tenemos una sinovitis, a una patología de la propia corredera. Ya hemos dicho que el bíceps dolía mucho, tenderemos a ser muy quirúrgicos. Cuando hay un fallo de tratamiento conservador, esto siempre es el cajón donde se mete todo, habría que cogerlo entre paréntesis. Lesiones de tipo SLAP, cuidado porque esto no es un dominio de la ecografía, esto sí que es un dominio de la autorresonancia o de la resonancia. Y roturas combinadas del tendón del subescapular y la luxación medial. Esta es una indicación absoluta porque si no, esto puede llevar a una rotura adicional de esto, con lo cual aquí no tenemos que esperar y tenemos que ser muy quirúrgicos de entrada. Patología en cuanto a tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de tratamiento conservador, si hay una sinovitis nos podíamos hacer una infiltración ecoguiada en el canal, en la corredera, relativamente sencilla de realizar desde la parte externa. Tratamientos lógicamente conservadores como antiinflamatorios o cualquier otra modificación de la actividad. Y desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico, aquí la eterna discusión, que esto podemos, si tenemos traumatólogos aquí, podríamos estar 7 años discutiendo si es mejor la tenodesis o la tenotomía. Aquí sí que hay que tener en cuenta, y esto sí que es importante, y lo vemos mucho en la ecografía posquirúrgica, lo veremos el año que viene, si estamos todos, el concepto de la tenotomía o la tenodesis y la importancia que tiene después de la operación. Estamos viendo muchísimas tenotomías, que en realidad lo que se trata es únicamente de hacer la sección del tendón en la misma inserción en la tuberosidad supraclenoidea, que sin embargo, cuando haces el corte, el tendón está degenerado y lo que se hace es atasca la correa bicipital, con lo cual no vemos ni mucho menos tantos signos de Popeye, tantos problemas como pensamos nosotros que puede haber. Y muchas de las tenodesis se están haciendo precisamente para que no descienda mucho el tendón del bíceps, cuando no se produce, y muy frecuentemente en tenotomías no te das cuenta clínicamente que tienes un descenso precisamente porque se te encastra en la propia corredera bicipital. Eso lo vemos con mucha frecuencia. Y por otro lado, todo lo que influye en la cirugía que ya conocemos, la demanda funcional, lógicamente, la repercusión dolorosa, insisto, en la menos importancia de la que probablemente tenga
este efecto cosmético porque a veces se atasca la propia corredera, y luego lo que es el tiempo de cirugía, que no cabe duda que una tenotomía te dura exactamente 30 segundos y una tenodesis te puede llevar una hora, dependiendo de la experiencia. Tenodesis, tenotomía, ya hemos comentado, y estos son recomendaciones ya muy específicas, incluso del año pasado, que en resumen dice que en personas jóvenes con menos morbilidad y demás, pues hacer la tenotomía, a personas más adultas y obesos, la técnica es más fácil hacer la tenotomía en pacientes jóvenes con mayor demanda funcional o con una necesidad cosmética, entre comillas, pues hacer más la tenodesis. Eso ya es un tema lógico de valoración. Ya vemos cómo estamos haciendo aquí la tenotomía con la sencillez que ello tiene. Punto de vista de complicaciones, pues prácticamente como toda cirugía. Desde el punto de vista del impingement, esto es muy importante porque la ecografía aquí sí que hace una aportación. El último día tenemos exploraciones de especial dificultad y tocaremos el tema del impingement porque yo creo que es muy interesante. Hemos visto los impingement anteriores, hemos visto los impingement, no hemos visto los impingement superiores, hemos mencionado, pero sí que la ecografía tiene la capacidad de medir la distancia que tiene el espacio acromiohumeral, y por otro lado lo que tiene es la capacidad en exploración dinámica de, si le das, Silvia, de valorar pues, posibles atrapamientos incluso por entesofitos o osteofitos, como vemos en este caso, o especialmente, aquí es los acromiales que ya nos he enseñado antes, estas imágenes son muy interesantes, es decir, ver realmente cómo se comprime la parte hipertrófica de la bursa por debajo del ligamento coracoacromial. Ya vemos cómo baila aquí realmente, cómo se está produciendo la protusión bajo el ligamento, y cómo esto, que es un resalte que podemos explorar muy bien en rotación interna, cómo nos está indicando realmente que en este caso tenemos que hacer una sección del ligamento coracoacromial, una desinserción del mismo. Aquí lo mismo, estamos viendo cómo se está estrujando la bursa para pasar por debajo del ligamento coracoacromial. Ya vemos cómo se produce un proceso de rozamiento, el bulging, que le llaman los americanos, de la bursa para pasar por debajo de esta estructura rígida, y que nos está haciendo una indicación quirúrgica, si la hacemos, de hacer una sección del ligamento coracoacromial, aunque no esté de acuerdo mi amigo Joaquín, como ha dicho antes. Más posibilidades desde el punto de vista, insisto que ya lo veremos posteriormente, la cirugía del impingement generalmente se trata de hacer la reparación a través de implantes en la primera o en la segunda línea o en las dos líneas. Eso ya depende un poco de la propia técnica. Eso más partida de hacer dos líneas para conseguir que todo el lecho insertivo tenga su apoyo y que el tendón se apoye directamente sobre donde le corresponde a través de estos implantes, que no son difíciles. Ya veis que es muy sencillo colocar un implante y hacer unas suturas si la rotura es pequeña. Más complicado en estas son roturas completas. Asociarlo o no a descompresión subacromial e intentar siempre reparar las roturas parciales. Aquí la discusión de abierto o cerrado ya depende también mucho del propio cirujano, y especialmente, y aquí la ecografía puede aportar mucho, del tamaño de la lesión. Ver posibles rozamientos. Aquí tenemos el ligamento coracoacromial, que lo hemos pelado un poco de tal manera para ver cómo estamos rozando con el propio ligamento. Aquí la sección del ligamento coracoacromial lógicamente es obligada. Y bueno, luego pues también cuando hay asociadas pues como roturas, ¿no? Las indicaciones de la cirugía, pues cuando las roturas son de grosor completo, roturas parciales, y cuando hay un déficit funcional después del fallo del tratamiento conservador. Entonces nosotros lo que tenemos que valorar pues es el grosor de la rotura, la orientación y luego la morfología, que podemos valorar también incluso la morfología del acromion, y luego bueno, los tipos de cirugía que se pueden aplicar. Posibilidades ya enormes desde el punto de vista de la indicación, no cabe duda que es todo el intervencionismo. Mañana veremos un seminario fenomenal de todas las posibilidades que tiene. Hoy en día esto es probablemente el dominio mayor de la propia ecografía, el guiado de articulaciones acromioclaviculares. Se está haciendo, y esta es una copia de un ultrasonido de medicina del 2016, donde estáis viendo cómo está con un control ecoguiado haciendo ya la sección con un bisturí, haciendo la tenotomía del propio tendón en la corredera con un bisturí. Es decir, este concepto de la sonocirugía, donde ya la sonda pasa a ser estéril y el cirujano la utiliza como una herramienta adicional quirúrgica, empieza a ser un elemento que cada vez se está utilizando más. Nosotros lo utilizamos más. El martes operamos un Aquiles precisamente a través de una técnica similar, que veremos precisamente el último día dentro del concepto de la sonocirugía, y este es un elemento que para los traumatólogos probablemente sea un elemento absolutamente necesario en los próximos años. Entonces, como conclusión es bueno decir que la ecografía es fundamental en el estudio del hombro, que si no hacemos un buen diagnóstico, mal va a ir el tratamiento. Entonces tenéis que conocer las indicaciones de la ecografía, para lo que vale la ecografía. En el caso de las roturas,
siempre tamaño, morfología, localización, estado del tendón y valoración muscular. Y todo esto lo podemos hacer con la ecografía. En el caso de las tendinopatías calcificantes, bueno, luego se verá, ¿no? Diagnóstico, intervencionismo, esto lo veréis en los seminarios. Patología del tendón largo del bíceps, podemos ver las roturas y las inestabilidades, toda la patología del tendón largo del bíceps. En el caso de los impingement, es la única técnica de imagen que nos permite hacer estudio dinámico, nos permite ver qué es lo que pasa. O sea, esto no se puede ver con la resonancia, ni artroresonancia, TAC, ni artrotac, solo con la ecografía. Y luego, bueno, pues la ecografía es fundamental como guía para procedimientos intervencionistas, ¿vale? O sea, de tratamiento y quirúrgicos, la sonocirugía. Y ya está. Muy bien, pues muchas gracias.